Listo, empecemos. Entonces, ya está grabando, ¿ok? Listo. Bueno, el tema de hoy o el tema que vamos a hablar hoy va a ser el de los tipos de textos, ¿ok? Ya nosotros habíamos hablado sobre este tema, ¿cierto? Pero no habíamos evaluado cada uno de ellos individualmente, ¿cierto? Ahora, ¿por qué me enfoco o por qué me voy a enfocar o siempre, más que todo, siempre me he enfocado en hablar sobre los tipos de textos? Es porque sencillamente esto hace, ¿ok? Hace que este, ingresen, ¿ok? La invitación está en el grupo. Ese es el único link para invitar, ¿ok? Entonces, la persona que no puede entrar tiene que ingresar desde ahí, no puede ingresar desde otro lado, sino desde ahí. ¿Listo? Entonces, como les comento, es importante saber, por ejemplo, identificar un texto narrativo, un texto expositivo, argumentativo, ¿ok? Aquí hice otros textos porque los resumen como en otros, ¿ok? Pero hay textos que son súper importantes. Y entonces, los más importantes son estos tres que están acá. Y digamos que uno que otro los que se encuentran adentro del término de otros, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que prestar muchísima atención a cada uno de ellos, ¿ok? A identificarlos, a conocerlos. ¿Por qué? Porque al momento de usted comenzar a leer, ¿ok? Comenzar a leer cada una de las preguntas de las pruebas ITFES, ¿ok? O de las preguntas en algún examen, en alguna prueba que usted haga, usted tiene que identificar el tipo de texto, ¿ok? Muy importante identificar el tipo de texto, ¿ok? Miren que incluso en el examen que ustedes hicieron la clase pasada, lo pudieron hacer, ¿ok? Se escribió o se realizó. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar del primer tipo de texto. El primer tipo de texto se conoce como el texto narrativo, ¿ok? Aquí dice que cuenta o narra sucesos reales o imaginarios y responde a la pregunta de ¿qué pasa? ¿Ok? O sea, uno dice una historia y la pregunta que siempre se va a realizar es ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasó en esa historia? O sea, cuenta más, di más de lo que ocurrió. Es decir, uno comienza a contar hasta finalizar. Ojo, la estructura para poder representar un texto de tipo narrativo se basa en tres partes, ¿ok? Que es la primera, una introducción, después viene un desarrollo y por último una conclusión, ¿ok? Una conclusión al final. Entonces, eh, es importante que tengamos eso presente. ¿Listo? ¿Ok? ¿Queda claro eso? Hasta el momento, la parte del texto narrativo, ojo, cuenta o narra sucesos reales o imaginarios. Usted tiene que tener eso presente. Cuenta o narra sucesos reales o imaginarios. Analicen eso desde ya. Quédense con eso. Y siempre responde a la pregunta, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, cuando uno empieza un cuento, había una vez una princesa encerrada en un castillo. Ajá, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasó con la princesa? O sea, ¿qué ocurrió? Cuenta, ¿cierto? Entonces, esa es la pregunta que uno responde al momento de narrar o contar un cuentico, ¿ok? Entonces, siempre se tiene eso, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ya después vamos a hablar un poco sobre cada uno de ellos, ¿ok? Pero de antemano es importante conocer enseguida lo que es el texto narrativo. ¿Listo? Ok, perfecto. Ténganlo ahí presente porque hay actividad en clase. ¿Ok? Listo. Después tenemos lo que se conoce como el texto expositivo. ¿Ok? Estamos hablando de una exposición. Dice, explica algo. Puede llamarse también texto informativo. Y responde a la pregunta, ¿por qué es así? ¿Ok? Por ejemplo, si yo estoy hablando, un ejemplo del planeta Tierra. ¿Ok? Del planeta Tierra. Entonces, ¿por qué es así el planeta Tierra? O sea, ¿por qué el planeta Tierra es circular, esférico, porque tiene continentes, porque esto, porque es así por ello, porque es así por otro? O sea, siempre hay un porqué y ese porqué lleva una respuesta, ¿ok? A diferencia del otro, es un qué pasa, o sea, un acontecimiento. Este no, este es una explicación, o sea, una información que se brinda de una pregunta y es el por qué. Es decir, cuando usted le cuentan sobre algo, ¿ok? Usted, si no lo entiende, usted lo que hace es
preguntar por qué, o sea, como que explíqueme por qué, ¿cierto? Entonces aquí se trata de eso. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo con ustedes es esto, un texto expositivo, porque estoy explicándoles el porqué de una clase, ¿ok? Entonces es un ejemplo. También tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Esto al finalizar, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este texto y el anterior? La diferencia entre este texto y el anterior. ¿Ok? Lo pueden escribir. La diferencia entre este texto o este tipo de texto y el texto anterior. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Ok? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién lo escribe? Profe, que uno narra una historia, ok. El otro, que el otro es lo que pasa y este es lo que siempre hay un porqué. En otro les pone y en otro les pone un tema. Exactamente, es una diferencia bastante grande. Muy bien, perfecto. Unas respuestas excelentes, ¿ok? Entonces es así, ¿ok? El narrador narra la historia y el otro lo explica. Exactamente. En uno se narra una historia, se cuenta, mientras que en el otro se explica. Exactamente, se expone, se informa. Muy bien. Buena respuesta, ¿ok? Listo, estamos entendiendo. ¿Ok? Eso es lo importante, entender. Ahora vamos a ver el otro, el argumentativo. Esto aquí analiza y expresa opiniones tratando de convencer acerca de algo, ¿ok? Ojo, un texto argumentativo siempre analiza y expresa opiniones con el objetivo de ¿qué? De tratar de convencer acerca de algo. Por ejemplo, los debates son argumentaciones, ¿ok? En el cual uno dice, yo pienso sobre este tema y lo que pasa realmente es que las personas comienzan a decir lo que les parece, sus opiniones, ¿ok? Entonces, siempre la opinión de cada quien lo va a ¿qué? Lo va es a argumentar, ¿ok? ¿Para qué? Para hacer entender a la persona que lo que se está diciendo es real, ¿ok? Por ejemplo, si yo dijera el cielo es azul, ¿cierto? Existe un porqué de eso, pero ¿cuál es tu opinión con respecto a eso? O sea, ¿qué piensas tú de ello? Y es por eso que la pregunta que se hace es esa, ¿qué pienso? O sea, ¿qué pienso yo de lo que estoy leyendo? ¿Qué pienso yo de lo que me están diciendo? O sea, ¿cuál es mi pensamiento? Hola Valentina, bienvenida. ¿Qué pienso sobre lo que me están contando? ¿Listo? Las estructuras que se utilicen, pues se utiliza una introducción, eso en casi todas siempre existe una introducción, ¿ok? Una tesis, el cual es una idea planteada o un conjunto de ideas. Una argumentación, que son las razones por las cuales dicho tema es un sí o es un no, ¿ok? O sea algo positivo o sea algo negativo, ¿listo? Entonces, también lo que tenemos al final es una conclusión, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta estos tres primeros, podemos ver qué, podemos ver tres cosas. Uno, que estamos hablando sobre la narración en lo cual cuenta que, ¿cuál es la pregunta que se hace en el texto narrativo? A ver, ok, se narra la historia, pero ¿cuál es la pregunta que se hace en el texto narrativo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pasó después? Eso es, ¿qué pasa? Exactamente, ¿qué pasa? Muy bien, Carolina. Exactamente, ¿qué pasa? Muy bien, Ana. Esa es, ¿ok? ¿Qué pasa? En el texto expositivo, perdón, ¿qué dice la pregunta? ¿Por qué es así? Exactamente, ¿por qué es así? O sea, el por qué. En una es qué pasa, en el otro es por qué es así, y en este es qué pienso, ¿ok? En este es qué pienso yo. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu opinión con respecto al tema? ¿Ok? Entonces, vean ustedes la diferencia que hay entre estos tres, ¿ok? Si queda claro, si queda perfectamente claro hasta el momento.
Perfecto, muy bien. Listo, perfecto. Es la idea que quede súper, súper claro todo. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Perfecto, listo. Sigamos. Ahora vamos a ver lo que son los otros textos. ¿Ok? ¿Cuáles son los otros textos? Por ejemplo, el texto de tipo descriptivo. ¿Ok? El tipo descriptivo dice que describe objetos, personas o situaciones teniendo en cuenta los detalles. ¿Ok? Teniendo en cuenta los detalles. No te preocupes, Daniel. Bienvenido, ¿viste? Teniendo en cuenta los detalles, ¿ok? ¿Y cuál es la pregunta que se utiliza? La pregunta que se utiliza es ¿cómo es? Porque yo estoy viendo el detalle, la descripción. Entonces, el texto descriptivo, que es mirar las cualidades, la pregunta que se hace es ¿cómo es? ¿Ok? ¿Cómo es? Si están, espero que estén anotando eso, ¿ok? Estén anotando las cosas para que no se vayan a confundir después, ¿ok? Es importante tener presente el tipo de texto que estamos leyendo, ¿ok? Y una de las formas en las cuales podemos identificar todo eso es mediante esto. ¿Listo? Entonces, la pregunta que se hace es ¿cómo es? La estructura, al igual que el narrativo, tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión final, ¿ok? Entonces, en resumen, el texto narrativo, la pregunta ¿cuál es? Nuevamente, se lo voy a preguntar toda la clase porque es importante que les quede claro. ¿Cuál es la pregunta en narrativo? ¿Qué pasa? Muy bien. Expositivo, la pregunta en expositivo. Porque es así, perfecto, porque es así. En argumentativo, ¿qué pienso? Exactamente, ¿qué pienso? Y en descriptivo ahora, ¿cómo es? Muy bien, perfecto, ¿ok? Exactamente, eso es lo que tenemos que tener presente, ¿cómo es? ¿Sí? Si, por ejemplo, ¿cómo es esa persona? Alta, baja, morena, blanca, cabello negro, cabello mono, ojos cafés, ojos azules, ojos verdes, ¿sí? Entonces son descripciones, ¿ok? ¿Cómo es esa mesa? Esa mesa es grande, esa mesa es pequeña, esa mesa es de madera, de aluminio, ¿sí? Son descripciones que se realizan. Entonces, un texto descriptivo responde siempre a la pregunta de cómo es, ¿ok? Listo, perfecto. Veamos la siguiente. Texto instructivo. ¿Ok? Texto instructivo. Presenta organizadamente los paso a paso para realizar algo. Presenta organizadamente los paso a paso para realizar algo y responde a las preguntas ¿cómo hacerlo? ¿Ok? ¿Cómo hacerlo? ¿Listo? Entonces, en el texto instructivo, la pregunta que se realiza es ¿cómo hacerlo? ¿Ok? Listo. Bueno, como les decía, texto de tipo instructivo. Dice que se presenta organizadamente los pasos para realizar un proceso o para realizar algo. ¿Ok? Es como si fuera un ejemplo de un texto instructivo. A ver, ¿quién me dice un ejemplo de un texto instructivo? ¿Quién me da un ejemplo de un texto instructivo? ¿Qué sería un texto instructivo? A ver, ¿quién me dice? Un manual. Muy bien, Estefanía. Un manual es un texto instructivo. ¿Qué más? A ver, ¿qué otro? ¿Qué otro? A ver. Un manual sí es un texto de tipo instructivo. ¿Qué otro sería? Una guía también. ¿Qué otro? Una historieta no es un texto instructivo, ¿ok? No es un texto instructivo, una historieta, porque no es un paso a paso de cómo hacerlo. Digamos que una historieta es eso, son historias cortas en ello. Un folleto, pues tampoco es considerado, ¿ok? Una receta sí, ¿ok? Una receta sí se puede considerar como un texto instructivo, ¿ok? Recuerden que un texto instructivo hace eso, dar instrucciones. Por ejemplo, el manual del celular que usted compra. Ahí usted le da un manual de cómo hacerlo. Un tutorial para armar un mueble, exactamente.
el manual del mueble que usted compra para poder armarlo. Eso es un texto instructivo, porque te dicen es cómo hacerlo, ¿ok? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo se hace? ¿Listo? Entonces, eso son ejemplos, ¿ok? El manual del televisor, perfectamente. ¿Listo? Entonces, la pregunta que se hace en texto instructivo es cómo hacerlo. ¿Listo? ¿Claro hasta el momento? Muy bien, perfecto. Importante que esto es súper importantísimo. Usted entiende esto y cuando usted esté leyendo cualquier cosa, usted enseguida va a identificar cómo responder, porque esta es la base de todo lo que viene más adelante, ¿ok? Aprende esto bien y le va a ir súper bien en esas pruebas. ¿Listo? Bueno, entonces continúo con el otro, el texto conversacional. Texto conversacional. Dice que representa conversaciones y diálogos, ¿ok? Representa conversaciones y diálogos. Responde a la pregunta, ¿qué dicen? Aquí sí entra la historieta. La historieta sí podría considerarse un texto conversacional, porque hay conversaciones dentro de los personajes, ¿ok? Hay diálogos dentro de ellos. Entonces sí se puede considerar la historieta un texto conversacional. La pregunta que se realiza es ¿qué dicen? O sea, ¿de qué están hablando? ¿De qué conversan? Esa es la pregunta. ¿De qué se conversa? O sea, ¿qué dicen? ¿Qué hablan entre sí? ¿Ok? Su estructura, una introducción, un desarrollo, que pueden ser turnos conversacionales, como por ejemplo, María, dos puntos, hola, ¿cómo estás? Pedro, dos puntos, muy bien, ¿y tú? María, dos puntos, ¿qué estás haciendo? Pedro, algo parecido a un texto conversacional es este chat. Miren, este chat que está aquí es un texto conversacional. ¿Por qué? Porque la estructura, miren cómo viene. Carol habló, Diego habló, Luz habló, ¿ok? Cada uno de ustedes está escribiendo. Entonces, eso es una conversación, porque viene un turno conversacional. ¿Cuáles son los personajes? Pues todos ustedes, ¿ok? Y al final una conclusión que conlleva a lo que se habló en la información, ¿ok? En lo que se dijo, ¿ok? La conclusión va con base a lo que se dijo, al tema que del cual se está hablando, ¿ok? Listo, entonces, claro hasta el momento, quedó todo claro, porque ya este es el último texto, ¿ok? Explicado, ¿listo? Perfecto, entonces, queda todo súper, súper claro, ¿ok? Perfecto, listo. Ahora vamos a realizar esta actividad en clase, ¿ok? Aquí hay una pequeña actividad en clase que vamos a realizar. Vamos a escribir qué entiendes con cada uno de los verbos, o sea, qué entiendes por dialogar, es decir, busca sinónimos. Dialogar, a ver, sinónimos de dialogar. A ver, ¿quién me dice? Sinónimos de dialogar. Conversar, ¿qué más? Hablar, ¿qué más? Charlar, ¿cierto? Platicar, ¿ok? Platicar, exactamente. Parlamento podría ser listo. Vamos a ver si concuerda con lo que están acá. Veamos, conversar, charlar, hablar. Muy bien. Es decir, que ahí estaba ya adentro, ¿ok? Perfecto. Listo. Veamos la otra, narrar. Narrar, a ver. Relatar, ¿ok? ¿Qué más? Debatir. Vamos a ver si sí. Exponer, pues parece que no. Departir, sí, podría ser. ¿Qué más? Referir, referir, relacionar. Vamos a escribirlos. A ver qué sale. Relatar, ya el relatar está. Detallar, vamos a ver.
Ok, vamos a darlos hasta ahí. Vamos a mirar cómo va. Contar, relatar, referir. Ok, perfecto. Contar, relatar, referir. ¿Cuál faltó? Contar. Ok, faltó esa. Contar. ¿Listo? Ok, perfecto. Ahora vamos a ver con exponer. Exponer. A ver, escriban. Exponer. Explicar. Ok, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Rápidamente, rápidamente. A ver. Describir. Pues describir está abajo. Me imagino que no. Explicar, manifestar, sugerir, más, formular, explicar. Pues no, vamos a ver si explicar. Ok, listo, vamos a dejarlos hasta ahí. Vamos a ver qué hay. Tenemos detallar, me faltó detallar, delinear, especificar. Ok, miren que no apareció ninguno. Ojo, no apareció ninguno. Entonces hay que tener en cuenta eso. Describir. En describir. Descripción, no, tienen que darme un sinónimo, no lo mismo. Describir. A ver, otra palabra para describir. Detallar. Detallar. Especificar. Mostrar. Relatar. Vamos a ver, no creo, pero bueno. No, relatar no, porque relatar está aquí en narrar. Trazar. Ok, pues delinear ya es como dibujo. Reseñar, vamos a poner reseñar, pues delinear no me parece mucho. Reseñar. Vamos a verlo hasta ahí, vamos a mirar qué hay. Explicar, demostrar, interpretar también hace parte de eso, ¿ok? Aquí creo que tampoco le dieron a ninguna. Explicar, aunque yo creo que explicar ahorita lo habían mencionado, ¿ok? Creo que fue en el anterior. Listo, ya vemos dónde va a explicar, ¿ok? Entonces, importante tener en cuenta eso. Argumentar. Argumentar tiene una que sí o sí siempre va. Argumentar, explorar, razonar, alegar, ¿qué más? Replicar. Falta una que sí o sí siempre va. Refutar. Falta una. ¿Cuál sería? Afirmar. Vamos a buscar la que falta, ¿ok? Esa no. Demostrar, razonar, expresar. Sigamos otra. Objetar, arguir. Digamos que otra, contradecir. No, no, no. Hay una que sí o sí creo que iría siempre, como el sinónimo perfecto para esto, de argumentar. Empieza por O. ¿Cuál sería? Empieza por O. Objetar, no, no, no. Objetar tampoco. Organizar tampoco, no, no, no. Ah, miren que incluso se los había demostrado cuando estábamos leyendo la parte argumentativa, los textos argumentativos, ¿ok? En los textos argumentativos estábamos hablando. Opinar, exactamente, muy bien, Laura. Opinar, ¿ok? Opinar. Recuerden que en los textos argumentativos se hablan de opiniones. ¿Qué dices? ¿Ok? ¿Qué piensas? Listo, vamos a mirar qué dan aquí. Aquí, bueno, aquí dicen razonar, analizar, discutir, pero opinar sí o sí siempre va, ¿ok? Porque es el sinónimo que más se utiliza en la argumentación, ya que al argumentar uno opina, uno dice lo que uno piensa, ¿ok? Entonces, claro hasta el momento, ¿ok? No olviden estas palabras que se encuentran aquí porque vamos a hacer, en el taller que ustedes van a hacer, aparecerá todo esto, ¿ok? Entonces es importante. ¿Listo? Claro hasta el momento. Muy bien, perfecto. Importante que estemos entendiendo, ¿ok?
Veamos el siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a leer cada uno de los textos y vamos a ver qué tipo de texto es. Si es narrativo, si es descriptivo, si es argumentativo, si es expositivo, si es informativo, bueno, era instructivo, perdón, o si es conversacional. ¿Cuál de esos sería este? Leamos, dice, ¿visitaste a tu abuela? Sí, fui a verla anoche, le llevé esas galletas que tanto le gustan. Súper, imagino que se puso muy contenta, muchísimo. Hacía días no la visitaba. ¿Ok? No están viendo la pantalla, no ven la pantalla. Ok, los que no ven la pantalla tienen que, me imagino que tienen que salir y entrar otra vez, ¿ok? Qué raro, pues no sé por qué no ven la pantalla, ¿ok? ¿Todos ven la pantalla? Sí, me imagino que es por eso, se actualiza, ¿ok? Yo creo que sí se ven, porque por ahí, en el pequeño cosito este que yo tengo acá, como una previsualización de las cosas, ahí se ve claro, ¿ok? Listo, perfecto, ya se ve. Entonces, según este texto, según esto que se encuentra aquí, ¿qué tipo de texto sería? A ver, ¿quién me dice qué tipo de texto sería este? ¿Quién me dice, a ver, qué tipo de texto sería? ¿Quién me dice qué tipo de texto sería eso? Narrativo, solamente citen cinco, ¿ok? Citen cinco nada más. ¿Listo? O sea, de los que estamos explicando hoy. Dialogativo creo que ese no existe, ¿cierto? Eso tiene otro sinónimo que se escucha hasta mejor. ¿Cuál sería? A ver, no, no, no están prestando atención. Si yo veo esto, yo puedo la pregunta exactamente. Muy bien, Estefanía. Muy bien, Jesús. Conversacional, ¿cierto? Y esa es la respuesta correcta. Esto es un texto de tipo conversacional porque están conversando, ¿ok? ¿Y cuál es la pregunta en el texto conversacional? A ver, ¿quién me dice cuál es la pregunta del texto conversacional? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que se hace en el texto? ¿Qué dice? Muy bien, Ana. Muy bien, Jesús. Perfecto. Estamos escuchilla ahí donde están, ¿ok? Muy bien, perfecto. Listo. Así es que aquí es qué se dice y de qué hablan. ¿Quién me dice de qué hablan? ¿O qué dicen? ¿De qué dicen? ¿De qué hablan? Exactamente, ¿de quién? Exactamente, de visitar a la abuela. ¿Ok? De visitar a la abuela. ¿Listo? Bueno, chicos, denme un segundito. Denme un segundo. Voy a buscar el cargador del computador. Denme un segundito. Ok, listo. ¿Me escuchan nuevamente, profe? En esta aplicación no hay que estar saliendo y entrar nuevamente cada minuto. No, aquí no pasa eso. Aquí no se acaba y no entras y no sales. No, aquí es de corrido, ¿ok? Entonces, eso es lo bueno de esta aplicación. Que esto es de corrido, entonces de pronto las clases se van a ver un poco más cortas, porque no va a haber esas interrupciones, ¿ok? Yo las utilizaba antes como para descansar un poquito, pero no importa, ¿ok? Hay que terminen un poco más rápido. Listo, miren que nada más faltan este tema y dos más, ¿ok? Dos ejercicios más. Entonces, listo. Todo claro con esto, que todo es conversacional y la conversación es la abuela, ¿ok? Estaban hablando de la abuela. ¿Listo?
Muy bien, vamos para el segundo. Texto 2. ¿Qué dice el texto 2? ¿Qué habla el texto 2? A ver, dice, un eclipse es un fenómeno que ocurre cuando un objeto bloquea parte o toda la luz del otro. ¿Ok? Listo. ¿De qué tipo de texto es? Informativo dice por ahí, a ver, ¿qué más? Informativo, descriptivo, ¿qué más? Dice informativo, dicen descriptivo, ¿cuál será? Expositivo, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Narrativo? ¿Será narrativo? Yo creo que narrativo no es, ¿cierto? Porque narrativo sería como si fuera una historia, un cuento, pero ahí no parece que haya un cuento o una historia. ¿Ok? Descriptivo, descriptivo, ¿será narrativo? Narrativo no creo. ¿Ok? Yo creo argumentativo, descriptivo, bueno, vamos a ver cuál es. Es de tipo expositivo, ¿ok? Expositivo. No sé si alguno de ustedes les atinó así aquí. Le atinó uno solo, ¿ok? Ok, listo. Entonces, uno solo le atinó prácticamente. Texto de tipo expositivo. Ok, perfecto. Listo, entonces, vamos entendiendo, ¿cierto? Porque esa es la idea, ir entendiendo a medida que va pasando. Ok, bueno, no sé qué le pasa a esto que está por ahí arriba. Ok, vamos a volverlo acá. Listo, perfecto. Muy bien. Queda claro este. Vamos a ver el otro ahora. Ok, vamos a ponerlo un poco más grande. Subimos. Dividimos pantalla, ¿ok? Ahora se ve bien. Dice, mi colegio es pequeño, tiene 14 aulas de clase, un parque en el patio y varios árboles. ¿Qué tipo de texto es? Descriptivo, dicen por aquí. No se ve, pues yo creo que sí se ve. No se ve, ¿tan seguro que no se ve? Bueno, para los que no ven, creo que pueden hacer como minimizar, o sea, minimicen y después miran, a ver. O de pronto es el internet que se actualiza un poco, ¿ok? ¿Qué tipo de texto es? A ver, nuevamente, ¿qué tipo de texto es? Mi colegio es pequeño, tiene 14 aulas de clase, un parque en el patio y varios árboles. ¿Qué tipo de texto es? A ver, narrativo. Ana sigue con su narrativo. Ya dirá, de que le doy a uno, le doy. Descriptivo, 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 descriptivo. Ok, vamos a mirar. Y es descriptivo, exactamente. Muy bien, perfecto. Exactamente, están describiendo el colegio. El colegio es pequeño, tiene tantos salones, tiene un parque en el patio y tiene varios árboles, ¿ok? Entonces, esa es la respuesta. ¿Listo? Siguiente, ¿ok? Es importante que desde la familia se enseñen los valores para que este país cuente con ciudadanos íntegros. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto es? Argumentativo, dicen argumentativo por aquí. Argumentativo, argumentativo, argumentativo. Ok, bueno, vamos a mirar. Instructivo, o sea, seguro que es instructivo. Piensen un poco. Argumentativo y es un tipo de texto argumentativo. ¿Por qué es argumentativo? Porque se está, ¿qué? Se está dando una opinión. ¿Y cuál es la opinión? Dice que es importante que desde la familia se enseñen los valores para que este país cuente con ciudadanos íntegros. Otra persona puede pensar diferente, ¿ok? Entonces son opiniones, ¿ok? ¿Qué se dice? ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces, exactamente, está argumentando su opinión. Muy bien, perfecto. ¿Listo? Bueno, vamos al último, ¿ok? El último que se encuentra aquí.
Vamos a mirar el último. Dice, el señor Pérez se mudó a esta ciudad y empezó a trabajar desde muy joven. Después de un tiempo conoció a su actual esposa, tuvieron dos hijos y ahora viven felices. ¿Qué tipo de texto es ese? Narrativo, ¿cierto? Narrativo, está contando una historia, está narrando. Entonces, un tipo de texto narrativo. Perfecto, muy bien, ¿ok? Entonces, ahí estamos más que claros, ¿cierto? Ah, sí, Ana, ya veo que le diste al final. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro hasta el momento? Miren que estamos aquí practicando con ejemplos en clase, ¿ok? ¿Queda claro? ¿Sí? Ok, perfecto. Todo está quedando súper claro, ¿cierto? Listo, listo, muy bien. Perfecto. ¿Ok? Listo, entonces sigamos con la siguiente. Vamos a ver ahora lo que es el tipo de texto narrativo. O sea, ahora vamos a ver qué es el texto narrativo, que es el más sencillo de todos o el más fácil de identificar. ¿Ok? Porque el texto narrativo, todos los textos de tipo narrativo son casi lo mismo, son casi historias. ¿Ok? Siempre son historias de alguna manera. Entonces es importante siempre identificar el tipo de texto narrativo. Porque la pregunta que se responde aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es la pregunta de este tipo de texto? ¿Cuál es la pregunta del texto narrativo? A ver, ¿cuál es la pregunta del texto narrativo? ¿Qué pasa? Exactamente. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es la historia? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué se cuenta? Eso es la pregunta. Ah, gracias, Estefanía. Pues sí, ojalá y sí, este, vean las cosas bien, ¿sí? Ojalá y vean las cosas bien, por favor, porque sí es importante eso, ¿sí? Porque como les digo, o sea, a veces, ajá, uno quiere que las cosas funcionen, pero como siempre les menciono, no es decisión mía, ¿sí? Decisión del colegio. Si el colegio dice, no funciona ese grupo, vamos a cerrarlo y pasamos a las personas para los repartimos entre otros grupos, entonces ocurre así, ¿ok? Entonces es importante, por favor, que tengamos eso presente. ¿Listo? Bueno, ok, entonces vamos a ver ahora lo que es el cuento, ¿listo? Vamos a ver el cuento y la definición. Vamos a ver la primera definición que tiene el cuento, porque existen varias definiciones, ¿ok? Entonces, vamos a ver la definición primera. Dice, el cuento, narración breve, ya puede ser oral o puede ser escrita, de carácter ficcional con una sola sucesión de hechos. Es decir, que pueden haber sucesos que son imaginarios, que no existen, ¿ok? Como son los cuentos de hadas, ¿listo? Donde existen animales que son fantásticos, como los dragones, las hadas, ¿ok? Las sirenas, por ejemplo. Entonces, esos son narraciones breves. Ojo, pueden ser orales o escritas, ¿ok? Muchísima atención a eso. Vamos a ver la definición número 2. Dice, es una narración de acontecimientos, ya sean imaginarios, por eso lo llaman aquí psíquicos, o sea, imaginarios, o físicos, ¿ok? Que pueden ser reales, interrelacionados en un conflicto y su resolución. Conflicto y resolución que nos hace meditar en un implícito mensaje sobre el modo de ser del ser humano o del hombre. Es decir, que en un cuento siempre trata de qué? Trata de mencionar, ¿ok? Trata de mencionar qué? Trata de mencionar lo que se hace, ¿ok? Digamos que un cuento sobre, sobre una hada en un bosque, pues allí hay un conflicto, pasó un suceso, ¿cierto? Entonces, dicho suceso tuvo una solución, se solucionó dicho suceso y al final pasó algo como, por ejemplo, felices para siempre, ¿ok? O la persona pudo volver a su lugar, pudo volver a su hogar, pudo tener esto. Y entonces, al leer ese tipo de cuentos, pues uno piensa en una reflexión, ¿ok? Entonces, importante tener en cuenta. Uno de los tipos de cuentos, porque también existen tipos de cuentos, es la fábula, ya que la fábula al final, ¿qué deja? La fábula que deja al final, ¿quién me dice?
Una enseñanza, exactamente, una enseñanza o como le dicen, una moraleja, ¿ok? Una moraleja o una enseñanza. ¿Listo? Entonces, aquí podemos mirarlo de esa manera. ¿Listo? Vamos a ver la definición número 3 que dice, una narración breve en prosa que por mucho que se apoye en un suceder real, revela siempre la imaginación de un narrador individual. Es decir, es un escrito breve, corto, que, ojo, puede ser en prosa, es decir, puede ser en forma poética, ¿ok? Pero no siempre debe ser de esa forma, ¿ok? Entonces, que por mucho que uno se apoye en las enseñanzas reales, se revela siempre la imaginación, ¿ok? Es decir, uno escribe a imaginaciones, cosas que no existen, ¿ok? Dice que cuyos agentes son los hombres, los animales humanizados, animales que hablan, o cosas animadas, ¿ok? Listo, cosas animadas. Consta de una serie de acontecimientos entretejidos en una trama donde las tensiones y distensiones graduadas para mantener el suspenso del ánimo al lector terminan por resolverse en un desenlace estéticamente satisfactorio. Es decir, hay un felices por siempre, ¿ok? O un felices para siempre. Hubo un problema, por ejemplo, en un libro de cuentos de hadas, al final, felices para siempre, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién se ha leído el cuento de Caperucita Roja? ¿Cierto? Sí se lo han leído, ¿verdad? Al final, ¿qué pasa? Al final todo es felices para siempre, ¿cierto? O de Blancanieves, ¿ok? O de Cenicienta. ¿Quién ha leído esos cuentos? Al final, ¿qué? Felices para siempre, ¿cierto? Entonces, al final hay un desenlace que es satisfactorio, ¿ok? Entonces, los cuentos se caracterizan por tener eso. ¿Listo? Tener esto, ¿ok? ¿Queda claro? Perfecto, listo, muy bien. Entonces vamos a ver aquí la estructura de los cuentos, ¿ok? Vamos a ver estructura, característica y los tipos, ¿ok? Importante. Veamos su estructura, sus características y sus tipos, ¿ok? Entonces veamos la estructura que tiene el cuento. Aquí dice, la estructura corresponde al esqueleto del cuento, el cual se compone de tres partes. Ojo, siempre hay tres partes para un cuento. Tiene una introducción o un planteamiento, ¿ok? Que es cómo se va desarrollando la historia. Tiene un desarrollo, ¿ok? O un nudo, que es el momento en el cual se empieza a hablar de la historia como tal. Y un desenlace o final, que es lo que sucede con la historia, ¿ok? Dice que en cada parte se interpretan diálogos entre los personajes con una función específica. También cuenta con un narrador, unos personajes y un espacio y un tiempo definido, ¿ok? Entonces, los cuentos, ¿ok? O este tipo de estructura narrativa, ¿ok? Porque estamos hablando de un texto narrativo, ya que como les había mencionado, es el más sencillo de entender. Entonces, este tipo de cuento o este tipo de texto, lo que hace es que al final, tenga una serie de caracteres, ¿ok? Que en este caso serían un narrador, o sea, alguien que cuenta la historia, que en este caso, cuando usted lee un libro, el narrador es la persona que está leyéndolo. Unos personajes que son los que se encuentran dentro de la historia. Un espacio, por ejemplo, había una vez en un bosque, aquí el espacio sería el bosque, un bosque en el verano de 1500 no sé qué. Ese es el tiempo definido o la época en el cual se está contando la historia, ¿ok? Entonces, los textos de tipo narrativo cuentan con ello, ¿ok? Entonces, ahora, viendo la introducción, vemos lo siguiente. Dice que la introducción o planteamiento es el inicio del cuento y se representan los personajes en un tiempo y en un espacio determinado, ¿ok? Ojo, es el inicio del cuento y se presentan los personajes. Aquí es donde uno conoce a todos los personajes que intervienen dentro de la historia, ¿ok? Eso es la introducción. ¿Listo? El desarrollo. Dice que el desarrollo o el nudo es donde se presenta el conflicto y los hechos que se alteran de la introducción. Es decir, que ya una vez conociendo a los personajes, uno lo que hace es que es mirar qué ocurre con ellos. Entonces, aquí en el desarrollo es donde se habla sobre qué ocurre
con dichos personajes, o sea, qué ocurre con ellos, ¿ok? Aquí es donde se plantea eso. ¿Listo? Perfecto. Entonces, el desenlace final o el desenlace final dice que el desenlace final es la solución al conflicto del nudo. Puede ser un final feliz o un final trágico, ¿ok? Puede ser un final feliz o un final trágico. ¿De qué depende? Pues de cómo el escritor lo haga, o cómo lo mencione o lo redacte. ¿Ok? Entonces, esta sería la estructura del cuento. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí queda claro? Perfecto, muy bien. ¿Ok? Listo, vamos a ver aquí. Vamos a ver las características, ¿ok? Las características del cuento. ¿Ok? Vamos a ver las características. Pues aquí dice que las características más destacadas del cuento son las siguientes. Primera, es una narración corta, ¿ok? Los cuentos son cortos, ¿ok? Son cortos, son relatos muy cortos. Tienen hechos ficticios, o sea, hechos o acciones que no son reales, ¿ok? Son imaginativas. Dice que se centran en un solo hecho, es decir, en un solo problema, ¿ok? En una sola ficción. Por ejemplo, si se habla de dragones, pues se habla de dragones únicamente. No se habla de más nada, no se habla sobre otra cosa, ¿ok? Se centra en un solo hecho para no perder sus características, ¿ok? Dice que pocos personajes con un personaje principal, es decir, existen personajes, ¿ok? Que hacen parte de la escenografía o hace parte de la historia como tal, pero siempre existe un personaje principal que es quien o es de quien se trata dicha historia, ¿ok? Y aquí dice que está escrito en prosa, ¿ok? Digamos que no siempre se escribe en prosa, o sea, no siempre se escribe en forma de poema, ¿ok? Entonces, digamos que estas son una de las características más importantes. Es más chévere cuando se escriben en prosa, pero no siempre lo hacen de esa forma, ¿ok? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Listo? Perfecto. Veamos ahora, aquí dice que los tipos de cuentos. Existen dos grandes tipos de cuentos que se pueden clasificar de la siguiente forma. Los cuentos populares y los cuentos literarios, ¿ok? Existen dos formas. Dice que el cuento popular son narraciones tradicionales que pueden ser cuentos de hadas, de animales o de costumbres. Se caracterizan por ser creación del pueblo o que refleja sus tradiciones y creencias, los cuales se transmiten de forma oral, ¿ok? Y tienen un argumento sencillo, con personajes poco complejos, ¿ok? Entonces, los cuentos populares son los cuentos que usted escucha, por ejemplo, en los pueblos, ¿ok? En los pueblos, por ejemplo, que usted escucha no sé, el hombre caimán, por ejemplo, en el Magdalena, ¿no? La historia del hombre caimán. Una vez un hombre, forma de caimán, ¿ok? La Llorona, exactamente, son cuentos populares, muy bien, cuentos populares que de alguna manera una persona lo inventó o lo, no sé, en fin, comenzó a regarlo y al pasar el tiempo, siempre se comenzó a contar dicho cuento. Normalmente yo veo estos cuentos populares en eso, en los pueblos, veredas, lugares donde sencillamente se habla, ¿ok? De esto. ¿Listo? Entonces, eh, para que lo tengamos claro, ¿ok? Ahora, los cuentos literarios, sí, exactamente, profe. Ah, bueno, Jesús, allá se habla, me imagino que de eso, ¿cierto? Sobre ese cuento del hombre caimán, ¿cierto? Dice que los cuentos literarios, ojo, en esta parte, los cuentos literarios son escritos por un autor conocido, con temáticas variadas, pero sin las variaciones en las versiones que pueden presentar los cuentos populares. Es decir, tienen una versión única. Los cuentos literarios son eso. Una persona se inventa un cuento, ¿ok? Se lo inventa y lo cuenta siempre de la misma forma, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, los cuentos populares, una persona dijo que el hombre caimán tenía un sombrero, ¿ok? Un sombrero volteado, por decir así. Pero otra persona dijo que no tenía un sombrero, sino una gorra. Entonces, en un lado se está contando el mismo cuento, pero con una gorra, y en el otro se está contando el mismo cuento con un sombrero, ¿ok? Entonces, ahí varía, ¿ok? En los cuentos literarios no hay eso, no se varía dicho cuento, si no es fijo.
Es decir, que si ahí se dice en la versión o en el cuento escrito por la persona sobre eso, es así. Por ejemplo, un cuento sencillo, un cuento escrito en prosa, Rin Rin Renacuajo, ¿cierto? Ustedes han escuchado sobre ese cuento de Rafael Pombo, Rin Rin Renacuajo, ¿cierto? Exactamente, Rin Rin Renacuajo es un cuento que donde usted lo lea o quien usted se lo cuente se lo va a contar igual, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un cuento literario, es una obra literaria, ¿ok? Es un escrito literario. ¿Listo? Mientras que los cuentos que ustedes les echan, por decir así, en los pueblos, en las cosas, ahí sí son versiones de cada quien. O sea, cada quien eche ese cuento como quiera, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia que hay entre ambos, ¿ok? ¿Entendido hasta el momento? ¿Se ha entendido todo? Claro, hasta el momento. Perfecto, muy bien. ¿Está claro entonces, ok? Estamos claros. Ok, listo. Vamos a ver ahora la última, ¿ok? La última corresponde a un texto de tipo narrativo, pero conocido como la novela, ¿ok? La novela. Ahora vamos a ver qué es una novela como tal. Dice, la novela es una narración ficcional en prosa, ¿ok? Normalmente se escribe en prosa extensa, ¿ok? Con varias líneas de acción y tres elementos constituyentes, que son los hechos, los personajes y el espacio-tiempo. ¿Ok? Las novelas son son historias o relatos más extensas que un cuento. Un cuento es algo súper sencillo, mientras que una novela es algo un poco más complejo. Por eso los libros de novelas son más grandes que los libros de cuentos, ¿ok? En un libro de cuentos pueden haber muchos cuentos, pero en un libro de novelas solamente existe una sola novela. Por ejemplo, una novela, a ver, ¿quién me dice el libro de una novela? ¿Ok? Una novela literaria, a ver, la de Gabriel García Márquez, ¿cuál sería? Mencionen alguna. A ver, alguna novela literaria, a ver. Cien años de soledad, muy bien. ¿Qué otra? Una muerte anunciada, exactamente. Existen varias, ¿cierto? Crónicas de una muerte anunciada, exactamente. El coronel no tiene quien escriba, muy bien. O sea, existen. Esos son novelas, ¿ok? Existen muchísimas. Y esas son novelas porque son extensiones o historias más largas, ¿ok? Con exactamente el coronel no tiene quien escriba. Historias más largas que tienen una veracidad un poco mayor a todo, ¿ok? Mientras que los cuentos son breves, pequeños, cortos, ¿sí? Que van con un solo objetivo y un solo fin, ¿listo? Entonces, esa es la diferencia entre un cuento y una novela, ¿ok? Entonces, teniendo presente esto, ¿listo? Veamos ahora la estructura. Dice, la estructura de la novela también tiene su base en el texto narrativo donde se presentan hechos de manera secuencial dividida por capítulos o secuencias, ¿ok? Con muchos más personajes, o sea, existen muchísimos más personajes que se van incluyendo dentro del cuento, o sea, perdón, dentro de la novela. A medida que se va avanzando, se va conociendo personajes o más personajes, ¿ok? De eso se trata dividida por capítulos en secuencias con muchos más personajes en uno o varios espacios. Puede que haya sido, por ejemplo, que empiece la novela en Estados Unidos y después está en Inglaterra, ¿ok? Entonces se cambia de un espacio a otro, con situaciones diversas, o sea, pasan muchísimas situaciones que son diversas y más complejas, ¿ok? Es decir, ocurren muchísimas cosas más. Su estructura se plantea de cuatro partes fundamentales. ¿Cuáles son? Primero, un planteamiento. Segundo, un desarrollo. Después viene algo que se le conoce como clímax. Y por último, un desenlace. Dice que otro aspecto importante es destacar que la novela son sus elementos principales, los personajes, el lugar, la época, el tiempo y las situaciones que ocurren. Ahora, con base al planteamiento, vemos que el planteamiento es donde se presentan los personajes, el tema y el contexto que se desarrollará la novela. Es decir,
Si es una novela, por ejemplo, de amor, una novela romántica, como le llaman, se van a presentar cuáles son los personajes involucrados, el tema, pues ya vemos que es el tema romántico, y cómo ese romanticismo se desarrolla dentro de esa novela, si es porque se vieron primera vez o fue amor a primera vista, o porque se conocían pero no tenían exactamente. De allí se sacan las películas, de las novelas se sacan las películas, ¿ok? Así tal cual. De las novelas escritas se sacan las películas. Las películas son ¿qué? Un resumen de una novela. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, tenemos lo que es el desarrollo. El desarrollo dice que la historia principal y secundaria se entrelazan, se generan conflictos entre buenos y malos. Es decir, ahí se comienza a ver las razones por el cual, digamos que en esa historia romántica, siguiendo el ejemplo, por qué no pueden seguir juntos, cuáles son los problemas y todo ello, ¿ok? Aquí en el desarrollo se especifica eso. En la parte del clímax, dice que se encaran las situaciones de frente con protagonistas y antagonistas para decidir el rumbo del final de la historia. Es decir, que aquí es la parte donde se pone buena la historia, ¿ok? O es la parte donde aquí se enfrenta, digamos que el villano con el protagonista, y es aquí donde sencillamente ocurre la decisión final de si al final la persona se queda con la otra o esto o lo otro, exactamente, el bueno con el malo, así es, exactamente. ¿Ok? Exacto, ahí comienza la acción o prácticamente ahí es donde se define al final de la historia, ¿ok? Si es un final triste o es un final feliz, ¿ok? En la parte del clima. Digamos que la mayoría de las personas se emocionan es cuando llegan a esta parte, por eso se le llama así, porque es la parte más alta donde el lector se emociona al comenzar la ley, exactamente, es donde nadie se pierde la novela, así es. El desenlace, por último, se aclaran las situaciones presentadas en el desarrollo, el clima y la solución de los conflictos que se dieron. ¿Ok? Exactamente, muy bien, perfecto. ¿Ok? Listo, entonces, esta sería la estructura. ¿Ok? Ahora, si vemos las características de la novela, sé que las características más destacadas son una es que está escrita en prosa, aunque no siempre. Las ficciones literarias, o sea, pueden haber historias, por ejemplo, como las novelas de Harry Potter, que obviamente eso no es real, ¿cierto? Esas historias, pero son novelas literarias, ¿ok? Son novelas. Las narraciones extensas, ¿ok? Un escrito largo, por ejemplo, el diario, un diario de ustedes, como que mi diario, entonces usted comienza a escribir todo lo que pasa en cada día de ustedes, ¿cierto? Entonces eso se puede considerar como una novela también de su propia vida. Múltiples hechos enlazados en la trama central, es decir, que ocurren muchísimas escenas, muchísimas acciones donde se entrelazan con un mismo fin, es decir, historias que se unen al final, ¿ok? Y existen muchos personajes, pueden haber 20, incluso más de 20 personajes, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes, bueno, los que, no sé si alguno de ustedes se ha leído las novelas de Harry Potter o alguna novela de Harry Potter, o los que se han visto la película, pues se dan cuenta de que allí hay muchísimos personajes, ¿cierto? Además de Harry Potter, a los amigos de él, los padres de él, el malo, esto, lo otro, existen un poco todos los profesores, o sea, hay una cantidad extensa de qué, de personajes, ¿ok? Entonces, en las novelas ocurre eso, los personajes son numerosos, mientras que en los cuentos no, ¿ok? Una diferencia bastante grande. Y por último, los tipos de novelas. Existen novelas románticas, novelas de aventura, novelas fantásticas o novelas de ciencia ficción como las de Harry Potter, que son fantásticas, ¿ok? Novelas picarescas, ¿ok? Y novelas policíacas. ¿Cuáles son las novelas policíacas? Las de suspenso, las que ocurren cosas. Una novela así, chévere, digamos que esta es la que más me llama la atención a mí, por ejemplo, las novelas de tipo policíaca. Una chévere que de pronto se lo recomiendo, si alguno de ustedes en alguna vez quiere leer algo, pues puede leerse lo que es Los Diez Negritos, ¿ok? De Agatha, ¿ok? Se los voy a dejar aquí, Los Diez Negritos. Y me dicen si pueden dormir por la noche después. De Agatha. No me acuerdo el apellido de la señora, pero lo escribió Agatha, no me acuerdo, pero es muy bueno. Si usted se lo lee, me dice si puede dormir, ¿ok? Porque es una novela y es una novela, o sea, no hay película, prácticamente es leída y sí da
cosita cuando uno lo va leyendo, ¿ok? Y más porque las novelas te ponen a leer, a pensar, ¿cierto? A medida que vas leyendo te ponen a pensar. Entonces, este, léansela y me dicen si pueden dormir, ¿ok? Entonces, es buenísimo, o sea, es buena, la verdad es buena. Sí, ahí está, ya lo mandé, se llama Los 10 Negritos, Los 10 Negritos. Es más, un pequeño resumen así es que un grupo de personas van, o sea, un resumen pequeño, un grupo de personas van allá a una isla, pero en esa isla, digamos que ahí se canta una canción y esa canción incluso aparece al comienzo de la historia, ¿ok? Que es una historia, que es una canción sobre 10 negritos y a cada uno de los 10 negritos comienza a pasarle una situación. Entonces, al final queda un solo negrito. Entonces, comienzan a morir de alguna manera, entonces la historia se va como repitiendo, ¿ok? Entonces, se los dejo ahí, ¿ok? No, yo creo que sí, es por eso, ¿ok? Bueno, ya no les voy a decir más nada, pero sí vayan teniendo en cuenta eso. Es una historia, es una novela bastante chévere. No tiene muchas hojas, tiene como 60 y algo, ¿ok? A diferencia de otras novelas que tienen 200, 300 hojas, esta tiene 60 y pico. ¿Listo? Entonces, digamos que sí, pero me dejó pensando bastante. O sea, es como que la imaginación de la señora que escribió esa novela es una psicópata completa. O sea, una psicópata para poder escribir una novela así, o sea, tiene que ser una persona que, imagínense, o sea, qué mente ni qué mente, ¿ok? Entonces, para que les quede ahí sonando y alguno de ustedes se anime, ¿ok? Listo, exactamente, leer es mucho mejor, ¿ok? Listo, muy bien. Entonces, chicos, dudas, inquietudes, ¿queda claro? Perfecto, listo, muy bien. Ok, muy bien, perfecto. Queda todo claro. Listo, muy bien. Ok, listo, listo, listo. Bueno, chicos, esto era la clase de hoy. Ok, entonces, si no hay dudas o inquietudes, pues podemos dejar hasta aquí. Y pueden ir, sí, voy a dejar taller. Ok, pueden ir mientras tanto buscando la novela y empezar a leer. Ok, está en Google, ustedes la pueden buscar en Google. Más, la pueden compartir en el grupo si quieren. Ok, para que se lo lean. Los que puedan leérselo, los que quieran leérselo. De verdad es chévere, es chévere. Ok, Valentina, deja y lo miro porque no tengo el teléfono ahora mismo. Sí, sí, se puede descargar en PDF, está en Google, en Internet está. Ok, todo está en Internet. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, hasta luego, nos vemos.